Qué bueno que siguen con todos nosotros. Continuamos en el kiosco El Saladillero en la sede de Vive Occidente, Maracaibo, capital del estado Zulia, la tierra del sol amada. Hoy con una visita a Henry muy especial que nos honra mucho, que es la del coronel Pompeyo Torrealba, un hombre apasionado de la historia, pero además es un patriota apasionado, y eso es lo que más nos encanta. ¿Con qué pasión habla usted de nuestro territorio, que es parte de lo que nos forma como patria también, y en particular sobre el Esequibo? Hace un rato usted dejó al aire una frase que quisiéramos retomar, y también Henry le quiere hacer una pregunta. La frase que usted dijo hace un rato es: parece que Guyana al fin entró en razón. Y por ahí lo interrumpimos para hacer el primer corte, y queremos retomar desde allí lo que usted hace un rato decía, que parece que al fin Guyana había entrado en razón. Y me llama mucho la atención, además, agrego aprovecho lo que Henry dijo, para que usted hace un rato hablaba de la barbarie que significaba que Holanda le vendía a Inglaterra un territorio que es de nuestro continente, la manera como se repartían el mundo los imperios y cómo eran capaces de hacer cosas como esa, como vender un pedazo de territorio, e incluso uno de ellos, Inglaterra, invadir una parte del territorio venezolano para apropiárselo por la fuerza. Bueno, en relación a lo que me está diciendo, quiero decirte lo siguiente. Holanda entra a Sudamérica en una forma muy fácil, porque Holanda para aquellos años era súbdita de España. Y yo pongo un ejemplo y una comparación: que te venga una familia que vive en el llano y que vive en Caracas y venga a tu casa y tú le das posada allí, aunque sea en el garaje, le abres un espacio para que haga una cama, o si no, le pones allí para que guinde y le pones unos colgaderos para que guinde una hamaca. Exacto. Entonces, Holanda, que no viene con la intencionalidad que venía España de colonizar o de ocupar espacios o de cultivar o de adentrarse en ese territorio, Holanda era a comercializar esclavos con la Compañía de las Indias Occidentales. Entonces, si tú vas a encerrar en una jaula un pajarito que es mansito, tú puedes ponerlo inclusive en cualquier jaulita. Pero si tú vas a encerrar en una jaula, o vas a encerrar un animal que es depredador o que tiene mucha fuerza, como es la especie de un mono, un araguato, tú tienes que asegurar bien la jaula. En aquel entonces el mecanismo era de poner a esos campamentos para esclavos en sitios bastante inhóspitos, bastante aislados, bastante dificultosos, para evitar de que los esclavos escaparan. Exacto. Entonces, allí al costado derecho lo que había, lo que hoy es Surinam y lo que hoy es Guyana, eso es lo que representó en aquellos años iniciales de esa colonización española en América del Sur. Se ubicaron allí como simples depositarios de esclavos. Allí entonces es que en 1648, cuando Holanda en Europa hace todo el esfuerzo de independizarse de España, y España le reconoce, a través de un tratado internacional, le reconoce a Holanda la libertad y la independencia, entonces los espacios geográficos que tenía ocupado Holanda fueran prestados, ese cuartico allí que tú le prestaste a un familiar, resulta ser que el familiar se te alza y después te reclama de que el cuarto que tú le prestaste para que el muchacho estudiara en la universidad, resulta ser que dice ese cuarto es mío. Exacto. Así es que nace la Guayana holandesa, pero la Guayana holandesa, que es la corona de Orange, era súbdita de España, porque se habían casado allí los reyes y las reinas, etc. Al independizarse ocurre una división geográfica, y esa división queda sobre el río Esequibo. Del río Esequibo hacia el este era la Guayana holandesa, y del río Esequibo hacia el oeste es la Capitanía General de Venezuela. Correcto. Pero ¿qué ocurre? De que vienen las guerras napoleónicas. Napoleón invade España, destituye a los reyes de España y pone a José Bonaparte, Pepe Bonaparte, porque era un borrachito, Pepe Botella, como le decía. Y en Holanda, también invade Holanda con la guerra napoleónica, destituye a los reyes de Orange y coloca a Luis Bonaparte, rey de Holanda.
Pero muerto el perro, se acaba la sarna. Muerto Napoleón, allá después de la batalla de Waterloo y toda esa situación que se le presenta a Napoleón, lo ponen preso y muere en la isla de Santa Elena. Muerto el perro, se acabó la sarna. Allí entonces retrocede toda aquella invasión a nivel de todas las cortes españolas y holandesas, retroceden y tratan de reestructurarse nuevamente los gobiernos de los reyes, pero españoles y holandeses. Es allí donde hay la separación física de esas colonias holandesas. Por lo tanto, allí ellos debilitados por esa transición, ¿verdad?, militar y política y social de esos dos imperios, el holandés como el español, los aprovecha Inglaterra, que sí tiene estabilidad, que sí tiene geopolítica, que sí tiene estrategia, que son visionarios, que son gente seria, que no hay que negarlo, y le compran a Trinidad y Tobago a los españoles, 1802, y le compran a los holandeses el espacio geográfico que hoy ocupa legalmente Guyana. Porque lo que hay que enseñarle a nuestros televidentes, a nuestros conciudadanos y a todo el mundo entero es de que una cosa es Guyana y otra cosa es el Esequibo. Correcto. Porque el Esequibo es nuestro, Es de Venezuela. es parte de Venezuela. Así es. Y Guyana resulta ser que fue la herencia que recibe la colonia de la Guayana inglesa convertida en país libre y soberano a partir del 26 de mayo de 1966. Y usted dijo hace un rato que invirtiendo la carga de la prueba, Ajá. se preguntó en base a qué reclama Guyana que el Esequibo le pertenece y no a Porque Venezuela. resulta ser igual que tu papá o tu abuelo compró una finquita por allá por el Moján, ¿verdad? Y resulta ser que compró 10 hectáreas y después cuando tú le vas a vender aquí a este dueño de este kiosco, le vas a vender tu finca, tiene 100 hectáreas. ¿De dónde sacaste las otras 90? Y tú dices, eso me lo dejó mi papá y eso era herencia de mi abuelo. Los y linderos, resulta ser que el los ladrón linderos. fue tu abuelo, que se robó 90 hectáreas y te dejó en herencia las 10 que te encombró legalmente, Esas más sí las son. 90 que se robó. Que se robó, exacto. Ese es el caso específico, en forma práctica, en forma objetiva, que ocurrió con el Esequibo. Guyana asume de que la herencia que le dejó Inglaterra es legal, pero es ilegal la parte que nos corresponde a Venezuela y que Venezuela tiene propiedad, documentos históricos que definen de que nosotros nos configuramos como país, como república, el 5 de julio de 1811 y que nosotros asumimos a partir de esa acta de independencia y de la primera constitución que hicimos, que nosotros nos formamos por el territorio que tenía la Capitanía General de Venezuela. Correcto. Por lo tanto, a través del utis possidetis iure, lo que poseía España, lo posee Venezuela. Y si Venezuela deriva de la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Venezuela llegaba hasta el territorio Esequibo, no hay duda absoluta de que ese espacio geográfico es nuestro. Bueno, y que tenemos que recuperar. 22 de noviembre de 1861 es cuando le envían, 61. cuando un grupo de venezolanos le envían una carta a la reina de Inglaterra. Lo encabezaba Manuel Felipe Tovar, Pedro Gual, Nicomedes de Zuluaga y otras personas más, donde solicitaban la intervención de Venezuela a cambio de ceder parte del territorio. Estaba vivo lo de la parte del Esequibo. Entonces, producto del derrocamiento de Pedro Gual, entra Páez. Páez se da cuenta de estos acontecimientos y ordena establecer un juicio militar, Entra Páez un juicio. en 1861. Sí. Entonces ordena un juicio por traición a la patria. Pero entonces yo he tratado de buscar por todas partes por allí y no hallo cuál fue el resultado de ese juicio por traición de la patria a estas personas. Pero buscando, escarbando por aquí y por allá, me doy cuenta que este caballero, los que provienen de él, ¿sabe dónde vamos a dar? A Federico Machado Zuluaga, que es el padre de María Corina Machado.
de aquel Nicomedes Zuluaga y del mismo Nicomedes Zuluaga, que no hace mucho era uno de los dueños de Globovisión. Entonces la pregunta es esa, a ver si usted nos podía orientar, ¿qué pasó con ese juicio? No tengo absoluto conocimiento de ese juicio. Yo tengo documentos que yo se los podría facilitar para que lo... Facilítamelo este mismo día, para yo aprendérmelo. De una vez. Y para estudiarlo, porque para mañana es tarde. Lo que te puedo decir es lo siguiente. En este libro aparecen 2 páginas, ya al final, que corresponden a una entrevista que me hacen en Últimas Noticias, motivado a que yo le hice un reclamo a el extraordinario caballero y periodista extraordinario como es Eleazar Díaz Rangel, un hombre de una alta estima del presidente Hugo Chávez, el cual lo manifestó en diferentes oportunidades, pero ocurre la siguiente anécdota. Un día estoy yo viendo un Aló Presidente, un día domingo, y nuestro presidente Hugo Chávez habla con toda la seriedad y todo el énfasis necesario, como lo hacía siempre, y afirma de que en el Rupununi hubo una actividad de esta manera, tal y cual, un cuento, pero específico. Y dice, y esto tiene que ser verdad en virtud de que esto lo dijo Eleazar Díaz Rangel en Últimas Noticias en el día de ayer, y muestra las últimas noticias. Y como Eleazar Díaz Rangel es un hombre serio y responsable, esto tiene que ser verdad. Y lo aseguró, lo podemos buscar en un Aló Presidente. Y resulta cuando yo estoy viendo a Hugo Rafael Chávez Frías decir una barbaridad de embustes, amparado en Eleazar Díaz Rangel, al día siguiente me fui yo a hacerle el reclamo, un derecho a réplica a Eleazar Díaz Rangel. ¿Y qué ocurrió? Cuando logro hablar con Eleazar Díaz Rangel, que me atendió inicialmente con mucha allí arrechera, porque yo le dije a su secretaria de que venía era a reclamarle unos errores que habían salido el día domingo en la columna de Eleazar Díaz Rangel. ¿Qué ocurrió? De que el hombre, cuando yo le digo, usted se equivocó en esto, y le doy la razón y le doy las pruebas, el hombre se percata de la barbaridad que hizo. Y me dice, ¿qué es lo que usted quiere, coronel? Y se lo dije, yo lo que quiero es que usted no se equivoque, porque el presidente de la República, que es alumno mío, se equivocó en el día de ayer por culpa suya, por usted estar haciendo un artículo que está equivocado. Y me dijo, coronel, pero es que eso lo saqué yo de internet, y yo tengo un libro de dónde saqué yo eso. Bueno, ese libro y ese internet, bótelo, porque está pelado, porque yo tengo las pruebas de la barbaridad que usted dijo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Yo lo que quiero es que usted no se equivoque, para que no haga que el presidente de la República se equivoque por culpa suya. Pero como... Y me regaló y me mandó a buscar a un periodista, Premio Nacional de Periodistas, Omar Perdomo, que aparece por aquí, y me regaló 2 paginitas, que en aquel entonces tenían un valor de 31.620.000 bolívares. Y está aquí la prueba. Y me estaba hablando del Rupununi, y el Rupununi lo catalogo yo como un chiste macabro en la historia de Venezuela, porque hay una cantidad de embustes que están dichos alrededor de ese hecho histórico de nuestro territorio y que le pertenece ese espacio geográfico que aquí está. Rupununi es un chiste macabro en la historia de Venezuela. Me regaló 2 paginitas para él sentirse satisfecho. Después le di las gracias por la rectificación. Entonces tenemos una cantidad de cosas allí que son embustes, pero las hemos dado como ciertas. La otra cosa que le iba a decir, también no fue un error lo que se cometió por parte de Venezuela, de acuerdo a lo que yo he podido leer, el solicitar a los Estados Unidos que intervinieran en nuestra ayuda cuando se fue... ¿El laudo arbitral de París? El laudo arbitral ese, donde intervinieron los 2 ingleses. Los 2 norteamericanos. Los 2 norteamericanos y el un ruso. ejemplo. No fue un error también que Venezuela, ya nosotros ya habían antecedentes de lo que había pasado con los Estados Unidos, que lo saboteó cuando llegó aquí esa flota, que lo decía el presidente Chávez, esa flota que le dijo
uno de los jefes militares que traía esa flota, que nosotros habíamos perdido la mitad de nuestros compatriotas aquí en el país durante la guerra, y no importaba perder la otra mitad con cualquier otra nación que quisiera intervenir en nuestro país. Sí. Te voy a responder con otra pregunta. No, pero mire, y la otra es lo que sucedió en Panamá, lo que saboteó ¿cómo se llama esto ya en Panamá? El Congreso de Panamá. Bueno, fíjate lo siguiente. Cuando uno analiza la historia, uno tiene que meterse y estudiar en tiempo y espacio, en el contexto histórico del momento, porque los tiempos cambian. Si nosotros partimos de esa idea que tú me estás explicando, en cuanto a cuestionar en aquel momento en que nosotros le solicitamos y duramos 10 años pidiéndole el apoyo a los Estados Unidos para que nos protegiera de los ingleses. Sería parecido, sería un símil pretender en el día de mañana cuestionar el hecho de que por el ataque que nos hace Estados Unidos a través del decreto de Obama y que mandamos comisiones al mundo entero pidiéndole el apoyo y la solidaridad con Venezuela, y que nos dio solidaridad Rusia y nos dio solidaridad China, que vayamos nosotros a futuro a cuestionar de por qué le pedimos apoyo a China y a Rusia para enfrentar a los Estados Unidos. Sí, son circunstancias. Resulta ser que el único país que tenía posibilidad y capacidad y fuerza de roncarle a Inglaterra eran los Estados Unidos. Y tú, si me vas a pedir apoyo a mí, yo no tengo capacidad de defenderte, tú le pides apoyo a este o al otro gordo que está por allá para que te defienda. No vas a pedirle al flaquito chiquitico de que le van a dar 2 golpes igual que te los vayan a dar a ti. Entonces, uno pide apoyo es a quien pueda darle apoyo. En aquel momento, no estoy justificando a los norteamericanos, sino que estoy justificando el momento histórico. En ese momento, el único país que tenía posibilidad y tenía capacidad de roncarle a los ingleses, que de hecho lo hizo a través del presidente Cleveland el 17 de diciembre de 1895 ante el Congreso de los Estados Unidos, y dijo y argumentó la doctrina Monroe, ellos basándose en sus leyes y en sus posiciones, pero es como dije yo en una oportunidad en un documento que se lo di hoy al padre Vidal para que él lo publicite en su programa de televisión, y le dije, la doctrina Monroe nos salvó de que Inglaterra nos dividiera, y les expliqué esta línea que se las voy a explicar a ustedes. Esta es la quinta línea del ataque del imperio inglés para apoderarse de Venezuela. Vamos a dejar esa quinta línea para el próximo segmento porque se nos acabó, llegó el momento histórico de cerrar el segundo segmento. Y le tengo otra preguntita también. Bueno, yo creo que ya pudiéramos terminar porque tú me dijiste que te dijera 2 cosas y yo creo que te dije como que. Ahora, si tú quieres encadenarnos, nos encadenamos hasta las 8 de la noche. Le voy a pedir un detallito más en el próximo segmento. Entonces vamos a hacer la pausa. No os preocupéis. Gracias. Yo quiero ampliar un pedacito. Esa quinta línea de la que nos habla el coronel la vamos a retomar ahora en la tercera parte, nuestra última parte del programa de hoy. No se vayan muy lejos, continuamos acá en el kiosco del Saladillero en Maracaibo, la capital del Estado Zulia, llevándoles a ustedes un real y medio con la voz viva de lo que está pasando en el país en relación al Esequibo. Ya volvemos. El territorio amado no nos llevará a la guerra, porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra.